Este es nuestro segundo Ateneo del mes de mayo. Les pido por favor a todas las personas que están aquí presentes que escaneen el código QR que tenemos aquí al frente para que registren su asistencia al Ateneo. Mi nombre es Mauricio Ángel, soy jefe de Educación Médica de Medellín y vamos el día de hoy a tener un Ateneo muy interesante que está preparado por el Servicio de Cirugía Vascular. El doctor Felipe y el doctor Barón van a estar el día de hoy acompañándonos, mostrando parte de lo que hacen en el servicio con un caso muy interesante. Antes de darle la palabra al doctor Barón y al doctor Pulido, quisiera darle la palabra al doctor Navarro para que nos haga una introducción en general con ese servicio y lo que esperamos aquí aprender en el día de hoy en el Ateneo. Doctor Navarro. Muchas gracias, doctor Ángel. Bueno, bienvenidos. Seguimos pues en esta tarea de mostrar un poquito qué se hace en el departamento quirúrgico. Como ustedes bien saben, es bastante amplio y estos ateneos son una oportunidad para no solo mostrarles a ustedes como personal de información, los médicos y las especialidades, sino también a las personas que están viendo y que no sean de la parte, o digamos, internos de Medellín, o que trabajen en Medellín, y poder ver qué es lo que hacemos acá. Y hoy en el servicio de cirugía vascular se trae un tema que es muy interesante y además muy bonito, que es cómo la tecnología apoya en el diagnóstico y en el tratamiento de patologías tan complejas como puede ser la enfermedad aórtica. Esta charla de hoy que va a hablar acerca de la reconstrucción y los modelos en 3D son algo que uno hace unos años nunca se hubiese imaginado. Yo he tenido la oportunidad de ver cómo ellos en el manejo endovascular de la patología aórtica pueden llegar al detalle de reconstruir la aorta de cada persona milimétricamente y de esta forma crear prótesis que están hechas a la medida, como si uno se hiciera un vestido de sastre. No sé si estoy exagerando, pero más o menos es de esa manera. De forma que las complicaciones derivadas de la colocación de esos dispositivos cada vez son menores porque están hechas a medida a través del uso de la tecnología para ese paciente específico. Es decir, nunca una es igual a otra y eso es lo que ellos hoy nos van a mostrar para que nosotros podamos entender y de pronto un poco maravillarnos con todo lo que podemos hacer aquí y lo que hacen ellos en el hospital. Le doy la bienvenida entonces al doctor Vladimir Barón. El doctor Vladimir Barón es cirujano vascular y experto en manejo endovascular de la patología arterial y es el líder además del servicio de cirugía vascular del hospital. Y el doctor Felipe Pulido es el médico hospitalario de cirugía vascular y ya sabe más cirugía vascular que todos los que estamos acá, y él es quien va a dirigir este Ateneo en conjunto con el doctor Barón. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Déjame hacer un segundito. Buenos días, muchas gracias Jorge, doctor Ángel y a todos los asistentes. Antes de que empiece Felipe, qué pena haberlo interrumpido, pues quería hacerles como una introducción de lo que vamos a revisar el día de hoy, y es la presentación de uno de los múltiples casos que hemos manejado aquí en la institución durante el transcurso del servicio y a partir de cuando comenzamos a hacer este tipo de manejos que ya llevamos más de 10 años haciendo patología aórtica compleja. Considerando que el tema del Ateneo pues no está dirigido solo para personal con formación en cirugía vascular o cirujanos vasculares, pues escogimos un caso que fuera más o menos representativo por la complejidad del mismo, porque representaba ya de por sí una complicación de una patología previamente manejada y que además nos presentó desafíos. Tuvimos 3 cirujanos en la resolución del caso, tuvimos complicaciones intraoperatorias, pero pues vamos a mostrar cómo se resolvieron y finalmente vamos a hacer una revisión de lo que ha sido la evolución de la tecnología de la impresión 3D para el manejo de estos casos. Entonces comenzamos con la revisión inicialmente de la historia del paciente. Buenos días a todos. Nuevamente
nuevamente. Para mí es un honor pues estar acá para demostrar lo que hacemos diariamente, pues una de las tantas patologías que manejamos en cirugía vascular. Entonces vamos a comenzar con la revisión del caso. Bueno, el paciente que vamos a revisar el día de hoy es un paciente masculino de 72 años, pensionado, residente del departamento de la ciudad de Arauca. Su motivo de consulta era que tenía demasiado dolor. Es un paciente que desde hace un mes previo al ingreso tenía un dolor inguinal izquierdo de intensidad 7/10 en la escala análoga del dolor, quien pues cedía parcialmente con el consumo de AINES. Contaba pues hace un mes con una cirugía de una herniorrafia inguinal izquierda. Además de eso, también contaba con un antecedente de un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal 7 años previos al ingreso, de manera pues previa, de manera endovascular, y en el estudio inguinodinia le toman un TAC de abdomen donde documentan una endofuga de la prótesis clasificada tipo 1A. Dentro de sus antecedentes, él presentaba múltiples antecedentes oncológicos. Primero había presentado un tumor carcinoide típico sin compromiso ganglionar de pulmón, un adenocarcinoma de próstata, también tenía un esófago de Barrett y una metaplasia completa. El paciente era cirrótico, tenía un linfedema crónico, una falla cardíaca con una FEBI conservada, el aneurisma de aorta abdominal que ya les había contado y una hipertensión arterial. Antecedentes pues quirúrgicos, como ya les había comentado, pues la herniorrafia, la reparación endovascular, para el manejo de su suciedad de próstata, pues había tenido una prostatectomía, y para el manejo de suciedad de pulmón en el 2017 había presentado una lobectomía superior izquierda. Su manejo farmacológico tenía una empaglifosina, manejado pues también con losartán y atorvastatina. Toxicológicamente, pues un paciente presentó un extavaquismo de hace 10 años con un índice paquete año de 17. Al examen físico, en este caso, pues el paciente, pues además de presentar una masa pulsátil a nivel mesogástrico y dolor a la palpación en la región inguinal izquierda, no presentaba pues ningún otro hallazgo al examen físico que realmente pues fuera pues relevante. Los pulsos de las extremidades se encontraban perfectos, que es algo que nosotros siempre miramos, además de pues en la patología aórtica y en la patología vascular. Para nosotros es supremamente importante mirar la perfusión y los pulsos de las extremidades. En los paraclínicos pues no se encontraban tenía un hemograma pues normal con una anemia leve, unos tipos de coagulación normales, no tenía un desorden hidroelectrolítico, la función renal estaba conservada y el perfil hepático pues se encontraba pues dentro de los límites normales. También en estos casos, para los aneurismas de aorta abdominal y cuando presentan también este tipo de complicaciones tardías que el doctor Barón posteriormente les va a explicar, nosotros hacemos una evaluación prequirúrgica en el cual tratamos de evaluar el sistema cardiovascular y neumológico también. En este caso se realizó un ecocardiograma que mostraba pues una FEBI del 59%, no trastornos de la contractilidad, una insuficiencia leve de la pulmonar, pero pues del resto nada más. Obviamente se tienen que hacer unas valoraciones prequirúrgicas porque pues dada la patología se tienen que pues tomar muchos conceptos prequirúrgicos para realmente medir el riesgo pues de la cirugía, y en esta pues encontramos que cardiología mostraba que por los antecedentes tenía un NSQIP con un 1% para complicaciones cardiovasculares un mes. Neumología pues por su antecedente pues había dado unas recomendaciones de iniciar agonistas de beta 2 de acción prolongada y unos antagonistas muscarínicos de acción prolongada. También da recomendaciones a nivel de la inducción preanestésica con el uso de broncodilatadores con bromuro de ipratropio, medía también los usos de tiempos expiratorios prolongados. También recomendaba una extubación temprana en las 6 primeras horas y pues realizar un puente con ventilación mecánica no invasiva por las 24 horas. Para nosotros fue supremamente importante en este caso, dados sus antecedentes, contar con un concepto por oncología en el cual pues relatan cómo fue, con que realmente de manera pues desde el punto de vista oncológico debutó el paciente, que fue con un tumor carcinoide de pulmón, que tuvo manejo quirúrgico, que tuvo un periodo libre de enfermedad. También pues relata la parte pues de que presentó un adenocarcinoma de próstata que también se manejó de manera pues quirúrgica, y pues como ellos relatan además de eso que presentó una recaída por un compromiso ganglionar relacionado pues mostrado con un PET-CT.
y pues que estaba en plan de definir un inicio de tratamiento con radioterapia y bloqueo hormonal, y pues en este caso ellos pues por su buen pronóstico oncológico consideran que era darle prioridad de manejo quirúrgico. Para nosotros supremamente importante eso. Y anestesia cardiovascular, dado la complejidad, siempre se solicita valoración en estos casos. Da sus recomendaciones prequirúrgicas, como ya lo saben, suspender la tromboprofilaxis, la reserva de UCI, la clasificación de ASA3, pues según la clasificación de ASA3, y sobre todo en estos casos, dado la extensión, que pues ya se lo van a explicar más adelante, la colocación de un catéter espinal con una medida de neuromonitoreo y pues neuroprotección también. Entonces, pues acá los dejo con el doctor Barón, que ya va a explicar pues, el grosso pues, más importante de la charla del día de hoy. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno. Entonces, como ya mencionaba Felipe, se trata de un paciente con un antecedente de un aneurisma de aorta infrarrenal tratado por vía endovascular, el cual consulta porque presenta dolor abdominal, y en los reportes de la tomografía se encuentra una cosa que nosotros llamamos una endofuga. Cuando hablamos de una endofuga nos referimos a que el contenido del saco aneurismático sigue recibiendo flujo y sigue siendo presurizado porque hay una falla en el sellado del mismo. El tipo de fuga pues tiene diferentes etiologías, pero hay una especialmente que es la que se denomina 1A, ya les voy a mostrar, que es la de mayor riesgo o la de mayor complejidad para el manejo, porque primero implica un riesgo inminente de ruptura, ya que está recibiendo flujo directo de la aorta, y segundo, como ya tenía una endoprótesis previamente colocada, hace que para su reparo pues implique una complejidad adicional. Aquí vemos en la tomografía una mancha de contraste por delante de la marca de la prótesis. Ese contraste pues no debería estar allí dentro del saco, eso es lo que llamamos la endofuga, y esta prótesis tenía una fijación que llamamos suprarrenal porque tiene un stent que va por encima de las arterias renales. Entonces aquí vemos este contenido o este material metálico que está por encima de la arteria renal. Aquí en estas fotos, entonces ya vemos la endofuga, que es un escape de contraste en la parte proximal del sellado del aneurisma, y además tiene un factor de riesgo adicional en las imágenes, y es que vemos el contorno del aneurisma, el contorno cálcico, pero por fuera tiene un hematoma que está envolviendo ese aneurisma. Entonces eso nos habla ya de una ruptura contenida, muy probablemente, o un proceso inflamatorio alrededor del aneurisma, pero que por una u otra razón implica un procedimiento pues para su corrección, porque el riesgo de complicación y de mortalidad en ese momento pues es muy alto. Aquí vemos en estas fotos también la fuga en la parte anterior de la prótesis. Esta es la prótesis, este metal que vemos aquí, y aquí tenemos la arteria renal, y vemos que al frente de las arterias renales tenemos un material metálico. Entonces este tipo de prótesis tiene una fijación que se llama suprarrenal, no tiene tela en esa zona para que no impida el flujo hacia la arteria renal, pero para un reparo posterior en caso de complicaciones pues implica una dificultad técnica extra. Esta es la reconstrucción, unas fotos de la reconstrucción del caso antes de operarlo, y para lo que vamos a hablar de lo que encontramos en la cirugía o una de las dificultades, quiero que vean aquí que estos stents metálicos que vemos por encima de las renales, en el caso de la arteria renal derecha tenemos uno de esos ganchos que está prácticamente ocluyendo o está enfrentado al origen de la arteria renal, y esa fue una de las dificultades que tuvimos en el procedimiento para lograr resolver el caso. Voy a mostrarles o a pasarles un par de modelos de los que hacemos para la impresión, y aquí tenemos el modelo que utilizamos para el caso del paciente. Justamente esta es la anatomía del paciente, para que ustedes miren ahora cuando lo circulen allí y lo roten, el tamaño de la arteria renal del lado izquierdo comparado con la renal del lado derecho, que es mucho más pequeña,
pero que además teníamos unos ganchos enfrentados, que es lo que hizo que se dificultara más su manejo. Si quieren irlo pasando. Y también les voy a mostrar otro de los modelos, mientras tanto, mientras vamos adelantando con la charla, que es lo que hacemos con las impresiones 3D para la anatomía de cada paciente. Entonces, este es un esquema de lo que es una endofuga. Aquí tenemos una prótesis colocada por debajo de las arterias renales y tenemos fugas, entonces, por la parte proximal, por donde viene el flujo directo de la aorta. Si la prótesis no está completamente adosada a la pared de la aorta, pues nos va a presentar un escape de sangre hacia el interior del saco, que es lo que lo va a presurizar. Es lo que se llama una fuga tipo 1A. Hay fugas 1B, que son cuando se produce una fuga en el sellado distal, que tiene una presión un poco menor, aunque también implica riesgo. Y ya otro tipo de fugas por las colaterales que tiene la aorta de este nivel, que son las fugas tipo 2, fugas tipo 3 cuando hay algún daño del material de la prótesis, ya sea una desconexión, una ruptura, o en algunos casos se presentan fugas por porosidad del material de la tela, que pues no es este el caso. La fuga tipo 1A, que era la que tenía este paciente, entonces como viene el flujo directo de la aorta hacia el saco, es como si el paciente no estuviese tratado y presenta un riesgo de ruptura alto, que era lo que tenía este señor. Las opciones de manejo que tenemos cuando hay una endofuga tipo 1, entonces están desde el manejo abierto, que consiste en abrir el paciente, hacer una laparotomía y explantar la prótesis, que es una de las posibilidades. Obviamente, para considerar este tipo de cirugía, pues necesitamos un paciente que tenga una reserva fisiológica muy buena, porque ustedes imaginarán que si es complejo reparar un aneurisma abierto de primera vez, quitar este tipo de prótesis con unos ganchos metidos dentro de la aorta para volver a hacer un reparo con un injerto, pues implica un riesgo mucho mayor. Entonces, cuando no es posible hacer este tipo de corrección, hay otra opción abierta, que es simplemente hacer como una cincha con unas suturas alrededor del cuello, pero no es un tratamiento que se considere completamente seguro o definitivo. Y las opciones endovasculares que tenemos, entonces está la primera, más sencilla, que es colocar una extensión, o sea, una prótesis recta que selle más cerca a las arterias renales, pero para eso necesitamos que haya un espacio de aorta donde se pueda fijar esa extensión o ese cuff que llamamos. Pero como vimos en las imágenes, la prótesis por debajo de la arteria renal, en realidad no teníamos mucho espacio, o sea, no había garantía de que un cuff allí nos fuera a sellar o nos fuera a dar un control de esa endofuga. Y ya vienen entonces las prótesis más, digamos, de más complejidad, que son las prótesis fenestradas, que llamamos, que es realizar una prótesis, como decía Jorge, mandada a hacer para la anatomía del paciente, con unos orificios que están diseñados para permitir el flujo y la conexión de las arterias renales, viscerales, del tronco celíaco y la arteria mesentérica. Mostrémoslas también. Este tipo de prótesis entonces se puede mandar a fabricar especialmente para el paciente. Las compañías que trabajan en esto pues lo pueden hacer con el diseño de la tomografía. Sin embargo, es un proceso que se puede tardar de 2 a 3 meses en nuestro medio para tener la prótesis de regreso lista para implantarla, y obviamente por temas administrativos y de costos tampoco es fácil hacerlo en nuestro medio. En los pacientes que tenemos una urgencia, como es el caso de este paciente, pues tenemos otra opción, que es o hacer una prótesis con unos stents que se llaman en chimeneas, que es colocar unos stents rectos desde arriba entrando a cada vaso, o hacer una prótesis igual a las que hacen en la fábrica, pero modificada por el cirujano. Eso es lo que se llaman los PMEX en inglés, que es Physician Modified Endograft, y es que el cirujano utiliza una prótesis convencional y con el planeamiento del TAC que tenemos disponible, pues realizamos la modificación, los orificios que ven ustedes allí en las prótesis, y luego se realiza el implante ya en la cirugía. Esto obviamente pues nos ahorra el tiempo de espera, tiene algunos inconvenientes como el control de calidad, la curva de aprendizaje, la experiencia que se necesita para poder hacer esto,
pero pues es una de las alternativas más viables para el manejo de estos pacientes. En este caso se hizo un planeamiento tanto convencional como el planeamiento con la prótesis tridimensional. Hay que hacer una serie de mediciones tanto de los diámetros, longitudes, orientación de los vasos para poder diseñar la prótesis. Todo esto son medidas que debemos tener en cuenta para llevar un paciente a cirugía. La orientación horaria de cada uno de esos vasos hacia la derecha, a la izquierda, que tanta distancia tiene. Las longitudes que hay entre uno y otro vaso, los diámetros, el diámetro aórtico, porque es importante para que nos pueda desplegar y podamos trabajar para canular esos vasos. Todo este tipo de cosas es lo que se implica el planeamiento para una prótesis fenestral. Y para hacer una prótesis o un modelo como el que tienen por ahí, como están viendo, entonces utilizamos dos software que son el 3D Slicer, con el que a partir del volumen del TAC, la reconstrucción que tenemos de la tomografía, obtenemos una reconstrucción volumétrica, y posteriormente de esa reconstrucción volumétrica ya segmentamos y cortamos el pedazo de aorta que vamos a llevar a la impresión. Ya el modelo lo podemos hacer hueco, lo podemos recortar una parte, no necesitamos imprimir el círculo completo o el cilindro completo de la aorta para el diseño de la prótesis. Estas prótesis, después de que las hemos mandado a imprimir, los esterilizamos en gas y ya la llevamos a la cirugía. En estos procedimientos entonces utilizamos, en una técnica absolutamente estéril, una prótesis convencional que viene empacada, luego la abrimos, la sacamos de su introductor y con las mediciones que hemos hecho y con la guía del modelo tridimensional vamos a colocar o ubicar exactamente en dónde van los orificios de las fenestras para que tengamos una precisión mayor a la hora de canalizar los vasos. Todo este proceso lo tenemos que hacer en cada uno de los pacientes. Este es el caso que estamos revisando en esta reunión. Este modelo que ustedes ven aquí es el que tienen por ahí en la mano y la prótesis que se diseñó para este paciente. Entonces, como ustedes ven, colocando el modelo aórtico diseñado para el paciente sobre la prótesis, podemos estar seguros que la precisión pues es mucho mayor a la hora de hacer los orificios y garantizar que no vamos a perder alguno de los vasos. También se le hace una modificación importante a las prótesis, y es que, como siempre, debemos sobredimensionar la prótesis al tamaño de la aorta para poder realizar el procedimiento y canular los vasos con mayor facilidad. Tenemos que constreñir parcialmente la prótesis para que en el momento de canular nos permita hacer una movilidad tanto rotacional como vertical o longitudinal de la prótesis y nos facilite la canulación. Todo esto se hace manualmente, es un proceso que lleva de 1 hora y media a 2 horas fabricar la prótesis, y luego de que tenemos todas las modificaciones debemos volverla a empacar en ese introductor que ustedes veían y ya se introduce en el paciente. Entonces aquí tenemos, se alcanza a ver ya la prótesis ubicada, digámoslo así, dentro del paciente. Tenemos una arteriografía, acá vemos las arterias renales y ustedes ven unas marquitas, no sé si alcanzan a verlas, como unos circulitos que son radiopacos. Esos los colocamos con una guía radiopaca durante la realización del procedimiento para poder ubicar los orificios en el momento de la canulación. Aquí vamos desplegando secuencialmente, o sea, abrimos la prótesis primero para que se libere el primer vaso, que es el tronco celíaco. Ustedes ven que ya hay una guía colocada a través de ese orificio, el orificio de la arteria mesentérica con una guía también, o sea que ya la arteria mesentérica está canalizada. Acá tenemos un catéter a través de la fenestra de la renal izquierda. Todo esto se hizo con relativa facilidad. Sin embargo, la arteria renal derecha, como les había mencionado, implicaba unas dificultades anatómicas que hizo que el procedimiento se nos complicara un poco. No logramos canalizarla por la vía braquial desde arriba, intentamos por una vía femoral. Finalmente logramos entrar a lo que pensábamos que era la arteria renal, porque el catéter pues seguía la trayectoria. Siempre hacemos una inyección para verificar que estamos dentro de la arteria
que estamos buscando y pintábamos parénquima renal cuando hicimos la inyección a través de ese catéter. Después de un buen tiempo luchando para canalizarlo, pues decidimos, antes de colocar los stents de los otros vasos, colocarle el stent a esa arteria, que es lo que ustedes ven aquí. Estamos desplegando un stent en la arteria renal a través de la fenestra, pero cuando hicimos la imagen de control no vimos la arteria, sino vimos una extravasación del medio de contraste. O sea, ¿qué sucedió ahí? Que desafortunadamente este paciente tenía una arteria polar pequeña que estaba cerca a la arteria renal, y la arteria que canalizamos finalmente desde la vía inferior o femoral no era la arteria renal principal, sino una arteria mucho más pequeña. Cuando hicimos la colocación del stent, obviamente era un stent que estaba medido para el tamaño de la arteria renal principal, y obviamente rompió la polar, que era la que habíamos canalizado en ese momento. Entonces, cuando se presenta la complicación, obviamente el paciente empieza a presentar hipotensión. En ese momento el anestesiólogo nos llama, y pues lo que hay que hacer inmediatamente pues es controlar el sangrado, que es o por la misma vía endovascular o abrir el paciente. Aquí optamos por perder esa fenestra, teníamos el stent colocado, y lo que hicimos fue realizar una embolización con coils, que es lo que se ve allí. Ese material oscuro metálico son unos materiales de alambre que permiten sellar completamente el sitio del sangrado, y pues logramos obliterar esa fuga. El paciente se estabilizó, se transfundió, pero pues teníamos perdido ese riñón en ese momento. Entonces, después de intentar con alguna dificultad, lo que hicimos fue buscar un acceso por fuera de la prótesis, entre la pared de la aorta y la prótesis, buscar un camino a pesar de que la prótesis ya estaba completamente desplegada, tratar de encontrar una forma de avanzar entre la pared y la prótesis y llegar por fuera a buscar nuevamente el origen de esa arteria. Afortunadamente se logró canalizar. Ustedes ven que venimos desde arriba con un catéter, y el catéter ya está dentro de la arteria renal principal, que estaba un poco más inferior al origen de la polar que vimos anteriormente. La dificultad que se dio para canalizar esa arteria renal, pues principalmente lo atribuimos al tamaño de la arteria, que era más pequeño que la renal izquierda, y que los ganchos de la prótesis anterior estaban, uno de esos ganchos justamente ubicado enfrente de ese origen. Entonces no fue tan fácil como usualmente lo podemos hacer, pero se logró rescatar la arteria. Ya con el stent colocado, se colocó un stent que se llama en chimenea o stent paralelo. Es un stent que va por fuera de la prótesis principal, pero está entre la pared de la aorta y la pared del dispositivo, y se le rescató la arteria renal. Esta es la angiografía final, en que se ve pues una adecuada perfusión de todos los vasos, las dos arterias renales, el tronco, la mesentérica, y no se observa ya la endofuga, que era el objetivo pues de todo el tratamiento. Este es el que no corre. Me excusan, hay un par de videos que por la compatibilidad del Mac con el Windows no están corriendo. Pero creo que la reconstrucción sí. Entonces esta ya es una tomografía de control del paciente después de la segunda intervención. Ustedes ven, ya la prótesis se extiende mucho más arriba de la zona de sellado previa. Esto que se ve aquí al lado de la prótesis es el stent en chimenea o en paralelo, que está perfundiendo la arteria renal. Aquí está este artificio o este artefacto, son los coils, y la endofuga quedó excluida completamente con una evolución satisfactoria del paciente. Entonces se le logró corregir, y con un sellado que teníamos a nivel infrarrenal y se extendió por lo menos 8 centímetros más o menos, que garantiza que ese sellado pues va a ser mucho más duradero. No sé si hasta ahí está todo claro. ¿Hay alguna pregunta del caso, alguna duda? ¿Lograron ver la prótesis? Sí, una de los inconvenientes de las chimeneas, como afectan el sellado, pues tienden a producir fugas relacionadas directamente con ese stent.
Cuando se hacen más de 2 chimeneas, o sea, cuando se dan tratamiento con chimenea, la recomendación es nunca hacer más de 2, con una sobredimensión un poco mayor para que facilite el sellado. Aquí tenemos una sola chimenea y una prótesis que se extiende varios centímetros, entonces eso hace que como el espacio, la gotera que se llama, que queda entre el estén y la prótesis, se trombose mucho más fácilmente, y ya si no se genera una fuga inicial es muy difícil que ya ese canal que queda trombosado se vuelva a recanalizar. Bueno, estamos un poco cortos de tiempo, pero vamos a revisar rápidamente entonces cómo surgió todo este tema de la impresión en 3D y cómo llegamos a eso que ustedes están viendo. Un tema importante a tener en cuenta es que la mayoría, o no la mayoría, bueno sí, entre un 60% de los pacientes con patología aórtica abdominal se pueden resolver con prótesis convencionales, pero hay un porcentaje cercano al 40% de pacientes que tienen anatomías complejas y que hacen que los tratamientos convencionales o no sean efectivos, duraderos, o que simplemente no sean viables, y eso nos lleve a necesitar o cirugías abiertas complejas o tratamientos endovasculares complejos en los pacientes que no son candidatos a una cirugía abierta. Cuando hacemos tratamientos endovasculares, esto es un artículo publicado en el 2019, con pacientes que son llevados por fuera de la indicación de las prótesis, porque sabemos que si la anatomía no es la adecuada, la óptima, colocar una prótesis forzada pues nos va a llevar a complicaciones mucho mayores comparados con una cirugía abierta, por ejemplo. Pero si el paciente, como les digo, no es candidato a la cirugía abierta, pues necesitamos un tipo de tratamiento endovascular más complejo. El reparo fenestrado es una terapia que se ha demostrado ya lleva más de 20 años realizándose, ser efectiva para el manejo de aneurismas yuxtarrenales o pararrenales, con muy buenos resultados en durabilidad y en permeabilidad de los vasos. Una prótesis fenestrada, como ustedes la ven por ahí circulando, es simplemente realizar unos orificios en la tela de la prótesis para permitir el flujo del vaso y que no se vaya a producir isquemia de ninguno de los órganos. Dificultades que tiene es que debe ser diseñada específicamente para la anatomía del paciente. La fabricación, como les decía, entonces puede ser, cuando queremos hacerlo en una urgencia, pues no tenemos disponibilidad inmediata, y eso pues para los casos de urgencia o para los casos de emergencia, digámoslo así, pues no aplica. La anatomía adicionalmente en estos pacientes, a diferencia de algunos tratamientos que se llaman off the shelf con prótesis que son ramificadas, es pues mucho más complejo y es mucho más demandante el planeamiento. Por eso muchas personas o en muchos sitios pues no se realiza esto, porque 5 milímetros, ustedes ven el tamaño de los vasos, con que se gire, con que quede más arriba, más abajo, pues significa perder un riñón o perder una mesentérica, que es básicamente perder el paciente. Entonces el planeamiento de este tipo de procedimientos pues requiere una rigurosidad mucho mayor que en cualquier otro tipo de procedimientos. Los procedimientos modificados, como los que hicimos en este paciente, pues han tenido buenos resultados a largo plazo. Se han hecho estudios ya comparativos con los customizados o los que se hacen en las fábricas, y si son hechos en centros de alto volumen, en centros de excelencia o de alto manejo de pacientes aórticos, pues tienen también unos resultados muy similares. Esto es básicamente lo mismo, nos voy a detener aquí. Este es un estudio del BUQI en Estados Unidos que comparó más de 800 pacientes tratados con prótesis hechas de fábrica con 256 pacientes que se trataron con procedimientos modificados, y ustedes ven que los resultados en términos de ACV, que es una de las complicaciones más importantes, es similar. Eventos cardíacos también es muy similar. Tasa de mortalidad perioperatoria, de lesión renal, también similares, a diferencia de los que se tratan con chimeneas, por ejemplo, que estábamos mencionando anteriormente, en que este tipo de complicaciones son mucho más altas. El planeamiento entonces implica planear las zonas de sellado, los diámetros aórticos, la distancia entre los vasos, las posiciones horarias de cada uno de ellos. Todo esto es un trabajo que lleva tiempo y que adicionalmente es un poco subjetivo.
Las compañías que fabrican este tipo de prótesis tienen unos centros de planeamiento con ingenieros dedicados solo a esto, haciendo planeaciones todo el tiempo. Y aún a pesar de que tengamos gente con experiencia haciéndolo, hay estudios que demuestran que la variabilidad dentro de uno y otro operador, aunque se sigan más o menos los mismos protocolos, pues siempre es alta. O sea, no dos personas con experiencia haciendo lo mismo, casi nunca se obtiene el mismo planeamiento con las mismas medidas y con el mismo resultado. Incluso también se ha demostrado que hay variabilidad en la misma persona o en el mismo operador. Si a mí me dan un TAC y hago el planeamiento hoy y me dan el mismo TAC y lo hago en un mes, en ocasiones se encuentran variaciones en los resultados a pesar de que lo haga el mismo operador. Todo esto son manipulaciones y cosas que se hacen en el software que utilizamos para medición para llegar a los resultados y las medidas que les decía. En Medellín empezamos con este tipo de tratamiento. El primer caso fue en el año 2013, en junio del 2013, hace ya 12 años, y obviamente los empezamos a hacer primero apoyados con algunas personas y colegas que tenían más experiencia en este tema, pero todos con las mediciones o planeaciones manuales. Ese video corre, el que está al lado. No. Bueno, este fue el primer caso que hicimos que tuvo un resultado técnico bueno porque los vasos se lograron canular finalmente, pero fue un procedimiento de aproximadamente 10 horas con unos resultados, con un desenlace del paciente obviamente muy complicado, como se pueden imaginar en pacientes que son sometidos, siempre que son pacientes de alto riesgo y sometidos a una anestesia y un procedimiento de tanto tiempo. Obviamente la curva pues siguió mejorando, fuimos haciendo más casos con el paso del tiempo, pero teníamos siempre la inquietud y es de qué podemos hacer para mejorar los resultados, para mejorar los tiempos de canulación, para disminuir la radiación, el contraste, todo lo que implica un procedimiento de muchas horas. Y pues estudiando, investigando sobre todo esto, pues llegamos al tema de la impresión 3D, que viene pues desde los años 80 más o menos. Estas son las dos personas que iniciaron con el tema, un japonés que fue el primero en polimerizar resinas con luz ultravioleta, y este señor que ven aquí, Charles Hall, que fue el primero que utilizó láser y patentó las primeras impresoras y los primeros, digamos, todas las patentes derivadas de la impresión 3D. Su compañía, la que fundó, todavía sigue vigente y tuvieron obviamente un monopolio durante muchos años, desde los años 90 hasta el 2010, en que a pesar de que hubo crecimiento de la tecnología y desarrollo o aplicaciones en diferentes campos, pues era muy restringida aún y muy costosa por los temas de las patentes. Pero a partir de el año 2010, 2009 exactamente, ya se volvieron abiertas las patentes, se liberaron todas ellas y ya empezaron a aparecer software gratuitos que permitieron obviamente un desarrollo mucho más exponencial y asequible a mucha más cantidad de gente, especialmente por el tema de las impresoras que ya bajaron dramáticamente de los costos. En medicina pues hay aplicaciones derivadas de las imágenes que se obtienen ya sea de tomografías o de resonancias. Se obtienen archivos que se llaman STL, que se pueden procesar, como vimos anteriormente, en un software que permite hacer ya las modificaciones que queremos, y pues ya nos llevó a las opciones de utilizarlos en simulación, impresión de tejidos, incluso se hacen para trasplantes de órganos, de prótesis y de instrumental quirúrgico. En cirugía aórtica, aquí en esta foto está una de las personas o de las autoridades en el mundo en cirugía aórtica, que es el doctor Gustavo Oderich. Es el centro de simulación de ellos en la Clínica Mayo, donde él estaba allá. Y en el año 2019 presentaron pues un primer artículo utilizando la impresión 3D para simulación de casos complejos. Se imprimía la anatomía del paciente con prótesis reales, prácticamente se realizaba el caso en vivo, digámoslo así, o en ex vivo, antes de hacerlo en el paciente. Se ha utilizado también impresión de modelos aórticos para simular
el comportamiento de las prótesis en una persona con bombas especiales, con líquidos simulando la sangre, y poder estudiar cómo se comportan y cómo se pueden evaluar estas prótesis a largo plazo. En el año 2015, más o menos en Washington, un grupo desarrolló este software que permitía hacer algo similar a lo que estamos haciendo, pero desafortunadamente con un costo bastante alto. Ellos desarrollaron a partir de los modelos tomográficos un modelo cilíndrico, o sea, no exactamente el anatómico como el paciente, pero pues no es asequible porque tendría, o lo que había que hacer con este software que se llama aórtica es enviarles la tomografía para que ellos hagan el proceso y obviamente a un costo significativo. Entonces no era tan asequible. En el 2019 un grupo también de Massachusetts publicó algunos estudios similares utilizando prótesis hechas en 3D para planeación prequirúrgica o para simulación, pero ninguno para uso aún intraoperatorio como lo hacemos nosotros. Este artículo fue del año 2019, que es el año en que también publicamos nosotros un artículo similar. Y también a partir de esa época, más o menos, algunas compañías que fabrican prótesis están desarrollando modelos 3D para hacer la simulación del despliegue y la colocación de la prótesis en el paciente. Estos son los dos software que utilizamos para la planeación. En el año 2018 más o menos iniciamos la incursión en el tema, haciendo impresiones de anatomías complejas, simplemente como temas didácticos, como curiosidad, digámoslo así. Y pensando en el tema de los casos fenestrados, pues fuimos avanzando hacia el desarrollo de modelos ya más específicamente diseñados a las prótesis. Y en el año 2018, en noviembre, ya diseñamos el primer caso con una prótesis hecha para ese paciente y empezamos a ver unos resultados mucho mejores en cuanto al tiempo quirúrgico especialmente y en la facilidad y en la rapidez para la canulación de los vasos. Hicimos dos casos muy seguidos, uno en noviembre y el otro en diciembre del 2018 con muy buenos resultados. Estuve en contacto con el doctor Oderich y decidimos escribir un artículo publicando ese par de casos porque pues a ellos les pareció muy interesante también. Este es el segundo caso que tiene ya, este tag es del año pasado, tiene 6 años más o menos de operado y todavía con una permeabilidad de sus stents y con una integridad de la prótesis muy buena. El doctor Oderich me invitó a la clínica Mayo en esa época, eso fue año 2019. Conocimos su centro de simulación, él estuvo muy interesado en todo el tema que estábamos haciendo y en el Journal of Vascular Surgery se presentaron esos dos casos, se describió esa técnica que no estaba presentada hasta ese momento, específicamente para el uso intraoperatorio como lo estábamos haciendo nosotros y con un software completamente gratuito. A partir de ahí pues seguimos utilizando, estas son los dos tipos de prótesis que usamos, una prótesis que es de Dacron con stents de acero y una prótesis de bajo perfil que tiene stents de nitinol y de acuerdo a los casos pues a partir de ahí seguimos trabajando en el tema que también lo adaptamos posteriormente a un campo mucho más complejo o digamos lo que también tiene una alta complejidad que es el manejo del arco aórtico que pues apenas estamos incursionando, pero también ya nos ha permitido realizar algunos casos con unos resultados técnicos muy buenos, como ustedes pueden ver aquí. A partir de esa experiencia hemos trabajado con algunos grupos, con un compatriota que es cirujano en Dallas, colegas en México, en Chile, en Argentina, y se está haciendo estudios o trabajos similares utilizando la impresión 3D que ha tenido pues una acogida muy buena en diferentes sitios. Hemos hecho 40 casos desde el 2018 hasta el 24 utilizando impresión 3D, el manejo de patología yuxtarrenal, pararrenal, de arco. 30 hombres, 10 mujeres, éxito en la canulación del 100%, o sea, no hemos perdido, solamente perdimos un vaso
en un paciente que ya estaba canulado y se perdió la guía después de que estaba todo liberado, un tronco celíaco que no fue posible volverlo a recanalizar, pero que no le generó al paciente ninguna morbilidad y evolucionó bien. Tuvimos un caso aquí en el hospital de una isquemia mesentérica por una disección de la arteria mesentérica que requirió resección intestinal y desafortunadamente falleció el 5º día posoperatorio, y solo un caso de estos yuxtarrenales con paraparesia temprana. Y el resultado o la aplicación pues más importante que le hemos visto pues la reducción significativa del tiempo de canulación, que no es solo el tiempo nuestro, sino que implica el tiempo de radiación, tiempo de anestésico para el paciente, medio de contraste obviamente, y pues una tasa de éxito muy alta. Entonces, para terminar aquí a tiempo, la patología aórtica compleja pues requiere una selección y planeación muy rigurosa para poder realizar un procedimiento exitoso. Los planeamientos convencionales presentan variabilidad dentro de diferentes observadores. Los modelos aórticos en impresión 3D a partir de la tomografía son rápidos y de bajo costo. El software es gratuito, la impresión de esto cuando yo lo mandaba a hacer a un taller de impresión me cuesta más o menos 20 a 30 mil pesos, y ya lo hago con una impresora, con un familiar que tenemos esto, y pues la impresión de los modelos nos permite simular casos complejos, localizar las fenestras y realizar casos incluso ya obviando el planeamiento manual, porque ya con la experiencia y con los resultados que hemos tenido podemos ir con total seguridad de que usando el modelo 3D prácticamente se puede obviar todo el proceso anterior que estábamos mencionando. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas? Muchísimas gracias, doctor Barón y doctor Pulido, por su excelente presentación y por mostrarnos esta experiencia innovadora aquí en la institución. Yo no sé si alguien del público tiene alguna pregunta, comentario, inquietud, sugerencia alrededor de lo que presentó el doctor Barón. Doctora Bicha. O sea, una pregunta técnica. Por ejemplo, digamos, bueno, primero yo soy internista. Pero, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, una aorta con placas adenomatosas o la renal está con una placa adenomatosa, ahí cómo queda el modelo, cómo sería con algunas, o se pueden ver esas aortas que son tan tortuosas. No, precisamente esa es la utilidad de tener el modelo, nos ayuda a orientar la anatomía del paciente. El modelo que nosotros imprimimos es un modelo que se llama un luminograma. Estamos imprimiendo la columna de contraste, eso es lo que se puede reconstruir en realidad. Entonces, si tenemos trombo por fuera de esa luz o en la pared, vemos que eso no queda impreso, quedamos solamente con la luz, que en realidad es lo que nosotros necesitamos. Una depresión en el modelo. Sí, exactamente. Ustedes ven, esos modelos tienen unas zonas de hundimiento, unas zonas de salida, porque esa es la anatomía del paciente. Las zonas donde tiene placas, donde tiene trombo, pues implica que va a haber alguna variación. Ahora hay varias. Y un paciente estático, digámoslo así. Cuando ya tenemos unas guías, una prótesis colocada dentro de la aorta, eso modifica un poco la anatomía de la aorta en el momento en que se va a hacer la canulación y ya el despliegue de los dispositivos. Pero eso sucede también si uno hace el planeamiento manual, o sea, el hecho de tener la aorta en la mano, aunque vaya a haber una variabilidad durante el procedimiento, pues estamos mucho más cerca de la realidad que con solo un planeamiento hecho en una pantalla de un tomógrafo, pues con una imagen tomográfica. Doctor Navarro. No, yo más que mi comentario es aprovechar la oportunidad para felicitarlo, doctor Barón, a usted y a todo su equipo porque estas cosas no suceden por casualidad, ¿no? Pasan porque hay una persona o un equipo de trabajo comprometido que está buscando siempre la manera de hacer las cosas mejor y de buscar soluciones que a veces impactan inclusive no solo el conocimiento local sino mundial como es este caso. De verdad, muchas gracias por todo ese trabajo.
y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de mostrarlo al hospital. Inclusive yo creo que dentro, ya que usted la publicación de los encuentros de investigación del CIMED, hay que buscar la oportunidad de mostrar esto porque de verdad es muy importante mostrar lo que hacemos en el día a día. A veces nos vuelve rutina y nosotros lo vemos como algo normal, pero cuando lo vemos los que no lo hacemos en el día a día decimos como, wow, increíble que sean capaces de hacer todo esto. Le decía acá a Samuel, le decía, y después preguntan por qué los cirujanos se creen los mejores. O sea, nada que hacer, qué pena. Gracias, muchas gracias. De acuerdo con Jorge, sí, el espacio del Ateneo se convierte en un espacio de presentación y que conozcamos lo que estamos haciendo en el interior. Y ese pues, es uno de los objetivos, que tengamos una posibilidad de enseñar lo que hacemos aquí en el hospital y pues elevaremos la consulta también para que con investigaciones podamos hacer difusión de las publicaciones de técnicas innovadoras como esta que está presentándose con el doctor. ¿Algún otro comentario? Para que los cirujanos sigan. ¿Quiere que ahora? Bueno, primero felicitar por la charla muy bien y pues gracias por exponernos este tipo de procedimientos tan complejos que hace usted aquí en Yo tenía una pregunta y es en relación a las prótesis largas o estas extensiones que se ponen sobre prótesis, ¿cómo se prevé o cómo se previene el riesgo de lesión medular en este tipo de pacientes? Entre mayor cobertura se tenga en la aorta, siempre el riesgo de isquemia medular va a ir aumentando. Una de las razones de hacer este tipo de procedimientos fenestrados para un aneurisma yuxtarrenal o pararenal es precisamente que no implica una cobertura tan extensa como cuando se utiliza otro tipo de prótesis que hay en el mercado, que se llaman prótesis ramificadas y que están diseñadas para un tratamiento toracoabdominal. Entonces una prótesis de esas aumenta 10 o 15 centímetros de cobertura. Obviamente todos los pacientes con cirugía aórtica, incluso con aneurismas infrarrenales, aunque no es frecuente, pero está descrito el riesgo de que se pueda presentar isquemia medular. La arteria radicular magna de Adamkiewicz, que usualmente está entre los niveles de entre T11 a L1, pues tiene una ubicación variable y de acuerdo al procedimiento, al clampeo, la zona donde uno cierra el flujo, pues puede incidir en el resultado de la médula. Allí tuvimos, como mencionaba, un paciente que hizo para un aneurisma yuxtarrenal, hizo una paraparesia que afortunadamente resolvió. Pero en los aneurismas más extensos, cuando vamos más arriba, ya una patología toracoabdominal, obviamente el riesgo de paraplegia va aumentando y pues nosotros tenemos medidas para disminuir, digamos, el impacto de la isquemia medular, como es preservar el flujo de las arterias subclavias para preservar las vertebrales, las arterias hipogástricas. Colocamos catéteres de drenaje espinal para disminuir la presión del líquido allá en la médula. Utilizamos todo este tipo de procedimientos, los hacemos con monitoreo de potenciales evocados motores y sensitivos intraoperatorios que nos están diciendo en qué momento al paciente empieza a perder la señal en alguna extremidad y eso nos ayuda a tomar decisiones, a parar un procedimiento, a cambiar alguna conducta. Bueno. Es importante que ya tenemos el equipo de NIRS y el monitoreo de la médula espinal con NIRS. Pues no, yo revisé la literatura, no está muy específico, pero también está dado para este tipo de cirugías. Y el NIRS tuvimos mucho tiempo tratando de conseguirlo, porque para los que no saben, es una medición como una oximetría de los músculos paravertebrales, se colocan y es una medida indirecta de la irrigación o de la oxigenación medular también. Y tiene la ventaja sobre los potenciales nos permiten monitoreo intraoperatorio, pero el NIRS nos ayuda a monitorear también el posoperatorio, porque muchos pacientes hacen la isquemia no en las cirugías, sino en las 24 horas, 48 horas. Entonces es una herramienta muy buena que la logramos tener. ¿Alguien más? Jorge, ¿algo? Bueno, yo creo que un aplauso para el doctor Barnacci.